Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente fatal se registró en Aruba. Prioridad de gobierno para ver cómo se puede reabrir la frontera aérea con Venezuela. Fuertes lluvias afectaron a los ciudadanos en Medellín. Temperaturas están afectando aún más las condiciones de los inmigrantes. Loto 5 llega con una super promo para este mes de mayo. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer como siempre les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y que ya se alisten para tener una tremenda semana. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable hecho que ocurrió la madrugada de ayer domingo. Según lo que indicaron las autoridades, conocimos la quinta víctima fatal en accidente de tránsito de lo que va en este año 2024. En esta oportunidad, una dama de apenas 33 años fue la víctima. El día de ayer, lamentablemente, Aruba conoció un nuevo fallecido a causa de accidente de tránsito. En esta oportunidad, ayer domingo en la mañana a las 6:05, ocurrió un accidente grave en el camino que va por la parte de Kamakuri a la altura de Motor World. Según la primera información que recibieron los agentes, un Nissan Cube color negro se había volteado, dejando a un conductor atrapado al interior del vehículo. Este accidente marca el quinto muerto de lo que va como accidente de tránsito en Aruba en este año 2024. Las autoridades respondieron rápidamente al llamado a este accidente y confirmaron la gravedad de la situación. Por ese motivo pidieron la ambulancia que llegó con urgencia y allí para poder tratar de salvar la vida de esta conductora, pero lamentablemente no pudieron hacer mucho. A las 7:10 de la mañana de ayer domingo, el doctor Teixeira declaró la muerte de esta mujer identificada como Reina Rosalinda Caroline Roga, de 33 años de edad, nacida en Aruba. Los especialistas del tráfico y también la policía técnica llegaron y quienes allí realizaron una investigación. Las circunstancias de por qué se volteó están determinadas, la causa exacta todavía de este accidente. También la gestión de ayuda a las víctimas llegó para poder brindarle sostén emocional a la familia de la fallecida. Nosotros, no solamente de Primera Plana, pero también de Telearuba, extendemos palabras de profunda condolencia a los familiares de esta dama. Continuando, vamos con más incidentes y accidentes que también ocurrieron durante este fin de semana en las vías de Aruba. Ayer domingo en la madrugada, en la parte de afuera de Cascazuela, en Tanquilender, allí delante surgió una pelea formal entre hombres y hasta hubo una mujer envuelta. Según lo que indicaron las autoridades, después de algún rato, comenzaron a lanzar botellas de un lado para otro. También se destruyó el vidrio de la puerta en Cascazuela. La policía se presentó y de inmediato las personas empezaron a huir del lugar. Los agresores también se fueron y la policía conversó con algunos testigos quienes le explicaron lo que había ocurrido minutos antes de que llegaran las autoridades. Ya después el lugar se desocupó y la policía al interior vio la situación, tomó los datos de lo que ocurrió. En la madrugada del sábado en el área de Tanquilender, allí muy cerca a un supermercado, en la rotonda, ocurrió un accidente en donde un vehículo al parecer había alcanzado a una persona que estaba caminando por la vía. El conductor del Swift al parecer regresó para allí parar en la vía y darse cuenta de lo que había ocurrido. La policía se presentó, también pidieron la presencia de la ambulancia, quien con urgencia atendió con los paramédicos a la persona, en este caso el peatón que estaba herido. La policía también detuvo al conductor del Swift en el sitio, al parecer por estar bajo los efectos del alcohol. La ambulancia también llevó a la víctima al hospital y la policía de tráfico hizo su investigación. En el camino que va para la parte de Sabaneta, dirección allí en la parte de abajo, un ciudadano se encontró allí, al parecer con un vehículo corriendo de una forma muy extraña y por ese motivo le reportó a la policía. La patrulla de tráfico, quien estaba allí en la rotonda de Post Chiquito, logró parar este vehículo y siguieron después a este conductor, quien no paró y le habían dado la señal. Allí después las autoridades lograron también detener a este conductor. Los oficiales
policiales cuando fueron a atender con él, hicieron la prueba de alcoholemia y estaba bastante alicorado. No solamente el conductor resultó detenido por estar bajo los efectos del alcohol, sino que también fue trasladado a la guardia de la policía, en donde muy seguramente deberá responder por sus hechos. Sabemos que actualmente hay muchas personas locales o personas venezolanas que tienen sus documentos en orden y que les gustaría poder tener la posibilidad de viajar de forma directa y sin escalas hacia Venezuela, pero debido al cierre fronterizo de manera aérea, esto no puede ser. Sin embargo, según lo que ha indicado el gobierno, pues ellos también han visto como prioridad este tema. Sin embargo, quieren ver de una forma diligente y precisa cómo se puede desarrollar la reapertura. Sabemos que la frontera aérea con Venezuela está cerrada hace algunos años. Sin embargo, muchas personas locales desearían poder tener la oportunidad de viajar de forma directa hacia Venezuela sin la necesidad de hacer escala. O también hablamos de personas mismas venezolanas que tienen sus documentos en orden y que desearían, bien sea a visitar a sus familiares o también por salud. Ante esto, la primer ministra de Aruba indicó que ella conoce que son muchas las personas que hacen esta apelación para reabrir la frontera aérea con Venezuela. Ella admite que es una de las prioridades que se tienen para atender. Sin embargo, ella conoce que tomar una decisión de esta envergadura es difícil porque no se puede complacer a todas las personas. Hay que balancear todo y ver cómo se puede llevar la decisión correcta y que ésta aporte el interés general de todos en Aruba, según lo que indicó. Y la intención es poder trabajar de forma diligente este tema para que así puedan llegar pronto a una decisión, pero siempre haciendo un análisis y mitigando todos los riesgos que esto pueda registrar. Empezamos nuestra ronda internacional con la captura de uno de los principales cabecillas de una red que al parecer también podría operar el tren de Aragua desde Venezuela. Ocurrió en la capital colombiana y después de toda una investigación e información que se tuvo, las autoridades lograron su captura. Por estos tatuajes que dicen la sangre de Cristo tiene poder y solo Dios puede juzgarme, uniformados de la Dijín identificaron a Carlos Ramón Escobar García. La mano a la cabeza, rápido, rápido, al piso. Su captura se dio en la localidad de Ciudad Bolívar cuando sacaba a su perro a dar un paseo. Este hombre solo salía a vía pública por esta razón, su bulldog francés. Es allí donde nos desplazamos los investigadores de Interpol y determinamos mediante unas entrevistas a la ciudadanía que efectivamente cumple con los rasgos o las especificaciones que Venezuela nos indica. Tatuajes, color de piel, estatura. Esta es la circular roja de Interpol por la que era requerido. En esta se advertía que era una persona armada, peligrosa, propensa a la evasión y violento. Este hombre es acusado de ser el líder de la banda Los 19, la cual dependía directamente de la organización criminal Tren de Aragua en Venezuela. Recibimos información que había huido de Venezuela porque estaba siendo solicitado por diferentes delitos allí, pero también se le está sindicando de 9 homicidios contra policías. Escobar llegó a Colombia con una misión especial. Venezuela nos aporta una información valiosa, que es donde alias Niño Guerrero le da la orden a él desde Venezuela que se desplace hacia Ciudad Bolívar y tome el mando de la organización criminal que se denomina aquí el Tren de Aragua. Pero, ¿por qué Ciudad Bolívar? En esta localidad también cayó Jofren Javier Guedes, alias Mayella, quien también fue enviado a Colombia con el fin de tomar el control de la estructura desde este punto geográfico. Ciudad Bolívar es una de ellas. Especialmente buscan tener apoderamiento o control de ciertas zonas para la comercialización de sustancias estupefacientes y para generar extorsiones al sector comercio. Pasamos ahora a Perú, en donde delincuentes llegaron hasta un colegio y allí, con alumnos también que se encontraban en su interior, balearon este colegio. Todo esto quedó grabado en las cámaras de seguridad. La cámara de afuera es la que le va a dar. Ni de rastrillo esa. A plena luz del día, con presencia de padres de familia, docentes y estudiantes, los delincuentes atentaron por segunda vez al Colegio Santa Rita, ubicado en la cuadra 19 de la avenida Pumacagua, del distrito del Porvenir. Esto ha ocurrido horas antes de mediodía,
habrá sido en promedio 11 aproximadamente. Yo me encontraba en monitoreo en otra institución educativa, en Simbal, y ahí es donde yo supe y ya he retornado para estar acá. ¿Con presencia de estudiantes? Sí, es que es lamentable, acá con presencia de estudiantes. Espero que realmente las autoridades competentes tomen algunas acciones para poder resolver estos detalles. El primer atentado contra este colegio particular se registró el último martes, donde dejaron un cartucho de dinamita que lamentablemente detonó. Ahora los avesados delincuentes dispararon contra la fachada de dicha institución. Bueno, estuve dialogando con la subdirectora Lita y me dice que han vivido momentos muy difíciles en este instante, y ya han salido todos los niños y los profesores y profesoras están reunidos para ver las acciones que se van a tomar, y que lógicamente ya hemos acordado la suspensión total de las clases en estos días. Se van a organizar lógicamente para lo que es las clases a distancia, virtuales, hasta que pueda haber una mejor solución a estos tipos de aspectos. Pasamos ahora al panorama que se vive en varias ciudades en Colombia, específicamente, por ejemplo, en Medellín, en donde allí hasta 2 metros, según lo que indicaron algunos residentes de sectores afectados por las lluvias, han indicado que también, debido bien sea al desborde de los ríos o también a la situación frente al clima, ellos se han visto afectados. Le piden a las autoridades gubernamentales que les dé una ayuda. Hasta 2 metros subió el nivel de las inundaciones en algunos sectores del municipio de Retiro, en Antioquia. La quebrada La Agudelo se desbordó por las fuertes lluvias. Varios son los establecimientos comerciales afectados. El tallercito se nos inundó del todo. ¿Perdieron cosas? Los motores de las máquinas, todo. Miren esa camioneta como metido, pero es que no, ese man se va a quedar ahí metido. Un poquito mojaditos, pero siempre con la bendición de Dios y el apoyo de toda la comunidad, obviamente, la alcaldía, de todos nuestros compañeros, trabajadores, de todos los entes encargados. Han bajado todos, bomberos, policías, ya bajaron a colaborar, y aquí estamos sacando nuevamente y volviendo a arrancar. ¿Qué están haciendo? Estamos pues dándole evacuación como a todo este pantano, a toda la mercancía que pudimos rescatar, la montamos en las camionetas, como pueden ver. En el Retiro avanza el censo de los damnificados. Estamos esperando poder tener comunicación directa con la administración del local para mirar hasta dónde fue la inundación en el mismo espacio y verificar si sí efectivamente se perdió el material o los elementos que están en el mismo. ¿Hay muchos en el suelo ya? Sí, ahí se logran observar ya en la puerta, se logra observar material, empaques de leche y diferentes elementos que pudieron haber sido afectados. Y miren, aquí en esta carpintería, uno de los establecimientos más afectados en este momento, están tratando de sacar de la profundidad del agua alrededor de 8 máquinas que en este momento están afectadas por estas inundaciones. Aquí trabajan 6 personas. Darle muchas gracias a mi Dios, porque todo lo que pasa es gracias a Dios, y estamos en este momento aquí pues evacuando pues el pantanito, bregando a salir de esta tragediecita, pero son cosas grandes y no son cosas muy grandes porque mi Dios es el que hace todo lo que quiere hacer, pero siempre es muy inundados. Y ahora vamos al desierto de Arizona, en donde las altas temperaturas también están haciendo de las suyas en contra de los migrantes que están intentando cruzar la frontera con los Estados Unidos. Según lo que han indicado, pues son más y más las personas que pierden su vida en este sueño americano. El informe es de La Voz de América. Son los últimos momentos de vida de un inmigrante mexicano de 32 años que no soportó la travesía por el desierto de Arizona. Otros inmigrantes trataron de reanimarlo, pero finalmente falleció. No hay cómo reanimarlo. ¿Por qué? Porque ya todo su interior está destruido. Otros inmigrantes han fallecido recientemente en el desierto, incluyendo mujeres. Algunos cuerpos en estado de descomposición han sido encontrados por miembros del grupo de rescate Capellanes del Desierto en lo que va de este año. Pues golpes de calor, deshidratación, ¿verdad? Personas que vienen con alguna enfermedad como el diabetes, hipertensión. Además de que enfrentan otros peligros como el ataque de animales. Como alacranes, cimpieses, tarántulas, mordeduras de serpientes, los Gila Monsters. Tan solo en el condado Pima el año pasado se localizaron cerca de 200 cuerpos de inmigrantes en el desierto, y son precisamente los meses extremos de calor que se aproximan en los cuales se registran más muertes. Y los cruces irregulares se hacen cada vez por zonas más remotas en el desierto y no llevan teléfonos con GPS. Los Capellanes del Desierto
Aseguran que continuarán recorriendo este enorme desierto en busca de cualquier evidencia que ayude a localizarlos o, en caso de muerte, a identificarlos. Nos toca subirlo ahí en las redes sociales para ver si reconocen, para saber si esas personas han llegado con sus seres queridos o aún están en el desierto perdidos. Este próximo 19 de mayo en la República Dominicana se estarán llevando a cabo las elecciones presidenciales. Sin embargo, están pidiendo más claridad para lo que tratan los tarjetones, los cuales ya fueron impresos para que los ciudadanos puedan ir a las urnas y de esta manera elegir a sus candidatos. Ante los tranques desde último momento en las boletas ya impresas de diputados, hay quienes observan un panorama incierto en el montaje de las votaciones. Hay un momentico de duda, a ver si esto va a salir bien, porque no lo creo. Debe mejorar algo la Junta, porque la Junta algunas veces no está totalmente como debe estar. Por los enfrentamientos y discrepancias internas en los partidos políticos, estudiantes universitarios esperan que prima la sensatez para evitar un trauma en el proceso. Lo que el pueblo está viendo, creo que lo más factible sería autoanalizarnos como partido, como gobierno y como país y tomar una mejor decisión. Además, exigen fortalecer la policía electoral para evitar que delegados de organizaciones políticas se coloquen fuera de los recintos electorales, como ha pasado en elecciones pasadas. Para que las cosas funcionen bien, si van a fortalecer el sistema de policía, que sean personas leales, que no se vendan. Porque todos sabemos en este país que hay muchas personas serias en todos los ámbitos, todas las áreas profesionales, pero también hay mucha corrupción. Se debe de fortalecer un poco el derecho, el libre derecho del voto que tiene el ciudadano. Ya cuando solo faltan días, comerciantes y amas de casa consideran que la Junta debe fortalecer la campaña de motivación y orientación para que las personas acudan a votar. Entre tanto, continúa la novela llamada Donald Trump con su juicio político que se ha desarrollado y en estos momentos se va a escuchar también en su juicio a una de las personas claves que fue durante la campaña de las elecciones pasadas. Sin embargo, el expresidente Donald Trump indicó que a él se le han vulnerado sus derechos. La exdirectora de comunicaciones de la Casa Blanca de Donald Trump, Hope Hicks, fue la más reciente en ser llamada al estrado en el juicio penal que se lleva en su contra. En su declaración habló sobre su rol durante la campaña de 2016 y en especial sobre la publicación de un video del programa Access Hollywood con comentarios denigrantes de Trump hacia las mujeres y cómo los reportes de su conducta sexual podrían lesionar la campaña. Hicks es la primera persona que trabajó directamente para Trump que testifica en este juicio. Por su parte, Trump se quejó de la orden de silencio y dijo que planea apelarla. Hay personas que dicen cosas sobre mí y no puedo responder. Así que este juez me está despojando del derecho constitucional y como candidato republicano que tiene una gran ventaja sobre Biden, debería poder responder. Sin embargo, este tipo me ha sometido a una orden de silencio. Creo que hoy presentaremos una moción para denunciar esto. Presentaremos una demanda sobre la constitucionalidad de esta orden. El juez Juan Merchan aclaró que Donald Trump sí puede testificar en su juicio y que la orden de silencio no se lo impide. Además, estudia nuevas sanciones por 4 quebrantos a la orden de silencio que reclama la Fiscalía. Trump también criticó al juez una vez más y se quejó de no poder hacer campaña. Este es un hombre que nunca debería estar cerca de la Casa Blanca otra vez. Y se comprueba de que cada día que esto es una campaña solo para él y no le importa a nadie más. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Señales para tener en cuenta frente a un derrame cerebral. Un perrito se salvó de ser devorado por un cocodrilo. Seitata lanza su servicio con más Hopi, Boshi, Tata Mes. Más data con Seitar, Chel vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexión non-stop. Boshi, Tata vino post-stop. Más data con Seitar, más como por imaginar. El wiki data domina. Busca nivo para conectar. Más data, tu hybrid. Más data, tu postpaid. Más data, tu prepaid. Más Hopi, Boshi, Tata na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Rất là bonita. Buen día, May. ¿Cómo va ahí? Buen día, Miyu. ¿Cómo va ahí?
Di ko maisuot kay baby kidin? Misuot ako na kidin. Ando kiko. No, ako. Nossa vim paspei, nós tá paspei para dentro, então manem me bisa mai cava. Baby, e é grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spei. Kibo que men. Mi tabiye quanto? No, mi bisa 6 horas só, que o com mais me se queda por menos 2 horas para fogo. Pinse kamay. Mai, por con esse? Ay, sí, mi por con él. Como mes me trata por con él tengo escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete? Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Mito wabo to si Mang, biting back. Aruba Airport, pagporta pa mundo. Aruba Airport, una no está by. Choose a flight, bang DDI, offshop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, China. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la titita con la batía. En porta principal del Caribe. Por vacancy da comienzar. Aruba Airport, vuelo Turquía, marcha Danqui. Aruba Airport. Aruba Airport, Book Gateway para felicidad. Una vez más llega el Loto cambiando vida con el tremendo jackpot para mañana martes 7 de mayo. El mini mega está en 440,000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrán la posibilidad de ganarse 140,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un jackpot total de 580,000 florines para mañana martes 7 de mayo. Jueguen sus números desde hoy para que de esta forma también estén en juego y sean el próximo millonario de Aruba. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que lamentablemente hay muchas personas en el mundo que fallecen a causa de derrames cerebrales o que también están ya prontos a tener algún tipo de derrame. Sin embargo, nosotros como familia de pronto no reconocemos cuáles son esos síntomas que pueden tener este tipo de pacientes. A continuación, cómo para reconocerlos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando ocurre un derrame, cada segundo es crítico. Se pierden hasta unos 2 millones de células cerebrales por minuto. Eso es bastante cuando podemos atender a alguien a tiempo, cuando podemos dar marcha atrás a las señales y los síntomas de un derrame. En el mejor de los casos, podemos incluso ver a los pacientes volver a la normalidad. La doctora Jenny Tsai de la clínica Cleveland dice que un derrame le puede pasar a cualquiera, pero estos factores pueden incrementar el riesgo: diabetes, presión sanguínea alta, colesterol alto y fumar. En inglés se usa el acrónimo Be Fast para recordar los síntomas y señales más importantes de un derrame y qué hacer cuando eso sucede. B por balance, fíjese si el equilibrio se pierde de repente. E por eyes u ojos, es decir, la pérdida repentina de visión o vista doble. F por face, la caída de la cara es una señal posible de debilidad muscular o parálisis. A por arms o brazos. Si piensa que alguien podría estar sufriendo un derrame, pida que levante los brazos. Durante un derrame, un brazo frecuentemente permanecerá más arriba mientras que el otro se cae. S de speech, es decir, hablar arrastrado o perder la habilidad de hablar podría ser una señal. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta dama que, a pesar de que sufre de Alzheimer, sin embargo reconoció la foto de su hijo de 57 años que con honores se graduó de la universidad. Un video de TikTok capturó la atención y el corazón de miles de personas. La protagonista, una madre enfrentando el Alzheimer, tuvo una reacción amorosa ante una noticia de su hijo que no solo refleja un logro personal, sino también un vínculo familiar que desafía las adversidades de la memoria. Una usuaria compartió este video que pronto se convirtió en un fenómeno viral, al mostrar la reacción emocional que su abuela al presenciar la graduación de su hijo de 57 años. El clip inicia con un
un preámbulo conmovedor. Mi padre se gradúa con 57 años y esta es la reacción de mi abuela. A pesar del Alzheimer que borra algunos recuerdos, la alegría en el rostro de esta mamá es un testimonio palpable de amor eterno. Le traigo una sorpresa, dice el graduado, presentando a su mamá una foto enmarcada en su reciente logro, vestido con la toga y birrete, que simbolizan su triunfo académico. Las palabras simples pero poderosas de la mamá, qué bonito, y su gesto de besar la foto encapsulan un momento de lucidez y felicidad pura. Y si hablamos de esas imágenes que se viralizan, vean a esta mujer que tuvo un intruso allí en el tacho de la basura. Pues según lo que ella declaró y que también subió a las redes sociales, se encontró con este animal al momento de botar la basura. Una rutina doméstica aparentemente normal se convirtió en una experiencia repleta de terror para una joven cuando fue a tirar la basura y se topó con un visitante inesperado allí en el bote de basura. El incidente, que dejó perplejos a muchos, fue capturado en un video que se volvió viral. La joven usuaria de TikTok grabó cómo se encontró cara a cara con lo que parecía ser un mapache en el interior del basurero del patio de su casa. No sé por qué lo hice, expresó, sorprendida por su propia valentía. Según el video, la joven estaba realizando tareas de limpieza en su hogar cuando decidió sacar la basura. Al levantar la tapa allí del basurero, se encontró con el inesperado intruso, lo que la llevó a tomar la decisión de grabar la situación y enfrentarlo con una escoba. El video, que se compartió ampliamente en redes, muestra el momento en que la joven levantó la tapa con la escoba en la mano. En un primer intento, el animal peludo asomó la cabeza, por lo que hizo retroceder momentáneamente. Sin embargo, no se rindió y volvió a intentarlo, logrando finalmente que el intruso saliera del basurero y se escabullera en otro lugar. A pesar de que el animal no mostró signos de agresión, la joven se mostró completamente sorprendida por la situación y salió corriendo del lugar. En la descripción del video, expresó su incredulidad ante su propia valentía. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas, porque como ustedes ven, llega el mes de locura gracias al Loto 5 en este mayo. Este mes de mayo es el mes de locura con Loto 5. Comprando cada 2 sets de números del Loto 5 en el mismo ticket, la persona podrá recibir un ticket de Loto 5 loco completamente gratis. Es decir, si usted también compra 4 Loto 5 en el mismo ticket, recibirá 2 Loto 5 loco completamente gratis. Si compra 6 Loto 5 en el mismo ticket, recibirá 3 Loto 5 completamente gratis, lo que quiere decir que entre más usted compre, más recibirá. Loto 5 cuesta solamente 4 florines por ticket y podrá hacer combinaciones de números desde el 1 hasta el 35. Pide a su revendedor sus 2 sets de 5 números en el mismo ticket y recibirá un Loto 5 completamente gratis. También sabemos que es importante que sepan que esta promoción va para todo el mes de mayo hasta el 31, así que juegue sus números con Loto 5 para ser el próximo ganador en Aruba. Y a esta hora llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y vean a este perrito que estaba siendo acechado por un cocodrilo en una playa en Australia. Gracias a un dron que captó el momento en que allí el reptil estaba esperando el momento preciso para poder devorar al perrito, afortunadamente no era su día. A Jerrit Ahmad, el piloto de un dron, se le puso la piel de gallina al descubrir lo que se movía por las aguas de una playa en Queensland, en Australia. Un cocodrilo acechaba a un perro que paseaba inconscientemente sin sospechar siquiera que tenía compañía. Cada paso de la mascota era seguido por el reptil, que se camuflaba en las aguas poco profundas. Después de 2 largos minutos, el perro decide alejarse sin saber que la vida le estaba dando otra oportunidad. Y bueno, al cocodrilo no le quedó de otra que buscar comida en otro lugar. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo el equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telaruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.